¿Qué tal, chavos? Muy buen día. Esperamos a que se conecten sus compañeros y vamos a continuar con la solución del problema que teníamos el día de ayer. Vamos a rematar el inciso B. Ya tenemos el resultado para el inciso A. De hecho, acabo de llegar a la misma parte con el grupo el primero D. Nada más con ellos, la segunda fórmula que utilizamos para poder resolverlo fue la deposición. Entonces, es válido también. Ahí, ahorita lo vamos a ver. Lo dejé hasta esa parte en el editor de ecuaciones. Perdón, para que tengamos una base para continuar haciendo nuestro ejercicio. Entonces, esperamos, como les comento, a que se integren sus compañeros y vamos a continuar con la solución. En este caso, nos pide el coeficiente de fricción entre el disco y el hielo. Voy a empezar a colocar el planteamiento a partir de lo que tenemos en el editor de ecuaciones. Como lo podemos ver, tenemos el planteamiento, identificado el tipo de movimiento. Nosotros tenemos las fórmulas correspondientes. Utilizamos la primera para poder despejar el valor de la aceleración, que es lo que tenemos aquí. Y luego, como les decía, bueno, nosotros trabajamos con respecto a esta fórmula. Con el otro grupo, yo lo trabajé con esta fórmula. El resultado debe ser el mismo siempre y cuando tengamos la posibilidad de despejar el valor para la velocidad inicial. En este caso, basado en los datos que tenemos, despejo para esa velocidad inicial, simplifico los valores que tenemos en este caso y como lo podemos ver, al despejar, nuestro resultado es exactamente el mismo que obtuvimos el día de ayer. ¿Ok? Entonces, basado en este análisis, vamos también a presentar lo que es el diagrama para poder darle solución a la segunda parte. Entonces, vamos a considerar que este es nuestro disco de hockey. Ok, no quedaron del todo alineados. Vamos a hacer la corrección. Entonces lo tenemos aquí. Y tenemos el punto al que llegaría. Entonces, el avance que nos indican es de 30 metros. El tiempo es de 9 segundos. La velocidad inicial no la conocíamos al principio, ya la pudimos determinar. Y la velocidad final es igual a 0. ¿Ok? Este es nuestro planteamiento inicial. Es el planteamiento que nosotros tenemos con respecto a la cinemática. Ahora, vamos a generar el planteamiento para lo que es la física, la dinámica. Vamos a tener nuevamente el análisis con respecto al disco. En este caso, el análisis de fuerzas. Vamos a magnificar un poquito el disco y vamos a poner las fuerzas que están implicadas. Como cuestión básica, nosotros tenemos al peso. Y también tenemos la reacción generada por la superficie. En este caso, es la fuerza normal.
¿Ok? Estas ya son básicas en el análisis que nosotros vamos a realizar. Ahora, no nos habla de una fuerza impulsora, nos habla de una velocidad inicial y nos habla además de lo que es la fuerza de fricción que se encarga de detener este disco. Entonces, esa fuerza de fricción, recordemos, si se está deslizando, va a estar en sentido contrario al movimiento que realiza el disco. Y como se está moviendo, estamos en presencia de una fricción dinámica. ¿Ok? Termina deteniéndose, pero en un principio se está moviendo. Entonces, esto va a ser igual a una masa acelerada. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, podemos considerar que el movimiento se está realizando en X. Por lo tanto, esto va a ser igual directamente a lo que es la sumatoria de fuerzas en X. Esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. En la sumatoria de fuerzas en Y, si esto lo consideramos en un plano, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y nosotros no vamos a tener ningún movimiento. Entonces, eso es lo que se va a considerar. Vamos a tomar las fuerzas que ya tenemos aquí y las vamos a ir igualando. Ahora también, no conocemos el valor de la aceleración, pero basados en la fórmula que ya tenemos, que es esta que está aquí, nosotros podemos conocer su valor. Va a pasar lo siguiente, nosotros vamos a sustituir y vamos a tener menos 6.6667 metros sobre segundo entre el tiempo de 9 segundos. ¿Cuál sería el valor para esta aceleración? .74. Muy bien. Entonces, nuestro valor sería 0.74 en metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Ese es el valor que nosotros vamos a tener para la aceleración. Este es el valor que nosotros vamos a considerar. Ahora, vamos a expresar lo que son la sumatoria de fuerzas. Primero, la sumatoria de fuerzas en X, como es normal que lo hemos estado haciendo. Lo veíamos aquí, va a ser igual a la masa por la aceleración. En X, si ustedes se dan cuenta, solamente tenemos la fuerza de fricción. Esta va a ser negativa. ¿Por qué? Porque está dirigida a la izquierda. Entonces, la fuerza de fricción dinámica va a ser igual. Si nosotros sustituimos aquí, vamos a tener masa por el valor que nos estaban indicando de la aceleración, 0.74 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros sustituimos aquí lo que es el valor de la fuerza de fricción, recordemos que tiene un equivalente a lo que sería el coeficiente de fricción, en este caso, MUCA,
por la fuerza normal. De esa manera nosotros podemos describir lo que es el valor correspondiente para la fuerza de fricción. Y esto sigue siendo equivalente a esta multiplicación. Ahora lo que nos interesa es el valor de mu k, que es el coeficiente de fricción dinámica. Como n está multiplicando y también lo está haciendo el signo negativo, los vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, el valor de este coeficiente va a ser igual a esta operación entre menos la fuerza normal. ¿Ok? Hasta aquí lo podemos dejar indicado como resultado de nuestra sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en Y para ver qué podemos sacar como resultado. Entonces, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual ahora a 0. Como lo comentábamos, al no haber un movimiento, nosotros vamos a considerar que el resultado de las fuerzas ahí se anula y vamos a tener como tal igual a 0. Entonces, analizando vamos a tener la fuerza normal aparece como positiva porque se dirige hacia arriba. La fuerza aplicada o correspondiente al peso va a ser negativa porque se dirige hacia abajo. Y si nos damos cuenta, no hay ninguna otra fuerza implicada. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Ahora, de aquí nosotros podemos despejar el valor para la fuerza normal. Nada más un detalle aquí. Si ustedes recuerdan, nuestra aceleración tiene un signo negativo. Entonces, aquí lo tenemos que considerar como tal. Eso indica que la aceleración se está dirigiendo a la izquierda. ¿Cómo debe ser su acción? Ya que está desacelerando nuestro objeto. Como nuestro objeto se mueve a la derecha y la aceleración va a hacer que se pierda esa velocidad, entonces podemos considerar precisamente eso, que la aceleración se dirige a la izquierda. Esa es la razón de que nosotros tengamos un signo negativo. ¿Ok? Ahora, como lo comentaba aquí, lo que vamos a hacer es despejar la fuerza normal. El peso está sumando, va a pasar restando. Entonces, la fuerza normal es igual al peso del objeto, en este caso de nuestro disco de hockey. Ahora, no conocemos ese valor, pero vamos a poder manejar algunos equivalentes. En este caso, este valor lo vamos a sustituir en la fórmula que tenemos a partir de la sumatoria de fuerzas en X. Lo vamos a poner aquí. Y en lugar de N, nosotros vamos a tener peso. Ahora, como lo comentaba, si ustedes recuerdan, el peso tiene un equivalente. ¿Cuál es? ¿A qué equivale el peso? ¿Cómo lo podemos obtener? ¿Recuerdan cuál es la equivalencia del peso? No dije. ¿No? Ok. Bueno, para referencia, debemos recordar que el peso es igual a la masa por la gravedad. Lo comentábamos el día de ayer.
ya lo estábamos utilizando antes de ver lo que es la segunda ley de Newton, mas sin embargo, ahí ya la estábamos aplicando, cuando nosotros tenemos que el peso es una masa acelerada, en este caso por la gravedad. Entonces, eso va a ser lo que va a equivaler. En lugar del peso, nosotros vamos a poner masa por gravedad. ¿Ok? Entonces, nuestro coeficiente de fricción dinámica va a ser equivalente a lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la división de masa entre masa. ¿Sí? Entonces podemos eliminarla. Y nos va a quedar la operación de la siguiente manera. Vamos a tener el valor de la aceleración, o en este caso desaceleración, entre, manteniendo el signo negativo, el valor de la gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad para el sistema internacional? $9.806. ¿Es correcto? 9.806, y en este caso serían metros sobre segundo cuadrado. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a tener ambos signos negativos y vamos a tener menos entre menos, nos va a dar más. Metro entre metro se va, segundo cuadrado entre segundo cuadrado también se va. Esto es congruente con el hecho de que el coeficiente de fricción no tiene dimensiones, es adimensional. Lo único que vamos a hacer aquí es dividir 0.74 entre 9.806. ¿Qué valor les arroja? $0.0754. Ok, el siguiente número, al menos el que me generó la calculadora, es 6, por lo tanto lo podemos redondear a 5. Entonces, este sería el valor del coeficiente de fricción dinámico que nosotros tenemos para la relación entre el disco de hockey y el hielo. Es bastante pequeño, como debe ser con respecto al hielo. Entonces, por favor, si hay alguna duda, comenten. Y si no, hay que copiar el ejercicio. Ustedes dirán si necesitan que suba la pantalla o lo pueden copiar tal y como está. Les sugiero también dibujar los diagramas para tener el sustento del análisis para ver cómo es que se generan las sumatorias de fuerzas. ¿Ok? Profe, ¿se le puede subir, por favor? Claro que sí. Permítanme un momento. Nada más voy a borrar estas cancelaciones para que no les hagan ruido en la parte de arriba. ¿Hasta dónde me dicen? Al principio es que acabo de llegar, no tenía internet. Ok, no hay cuidado, mira. Les comentaba, la primera parte es el análisis de lo que vimos el día de ayer, que sería la parte cinemática. El inciso A nos solicita lo que es la velocidad inicial. En este caso, nosotros ya estamos sustituyendo, porque ya obtuvimos la velocidad inicial. Por eso ya pudimos obtener la aceleración. Y también les comentaba, el día de ayer nosotros utilizamos la última de las ecuaciones. Con el grupo previo a esta clase, utilicé esta fórmula, la segunda, y también nos da el resultado de la velocidad que obtuvimos el día de ayer, que es de 6.6667 ya con el redondeo. ¿Ok? Luego, a partir de esto, se termina, por decirlo de alguna manera, lo que es el análisis cinemático.
y entramos al análisis de fuerzas. Planteamos el diagrama que tenemos en la parte de abajo, donde está el disco de hockey, con las fuerzas que están implicadas en su situación. Inicialmente siempre vamos a tener el peso. Y como el objeto está apoyado sobre una superficie, vamos a tener una fuerza normal. Luego, tenemos la fuerza de fricción que va a generar que se detenga. Y la sumatoria de fuerzas que nosotros tenemos va a ser igual a la masa por aceleración. Nada más, el análisis también nos arroja que como el movimiento es en el eje X, nosotros vamos a tener que la masa por aceleración van a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X. En la sumatoria de fuerzas en Y, considerando que esto está en un plano XY, no tenemos movimiento. Por esa razón, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Cuando nosotros tenemos algún movimiento, entonces consideramos el eje en el que se está moviendo, que es el caso en esta situación del eje X. Por eso, al momento de las sumatorias de fuerzas, yo indico que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por aceleración. Ya que obtuvimos el dato de la aceleración, lo podemos sustituir. Y luego recordamos cuál es el equivalente para la fuerza de fricción. En este caso, les comentaba, la fuerza va a ser una fricción dinámica porque el objeto está de pasar de movimiento a quedar quieto. Entonces, inicialmente está en movimiento. Por lo tanto, nuestro coeficiente va a ser de fricción dinámica. ¿Ok? El equivalente a esa fuerza es coeficiente de fricción dinámica por la fuerza normal. De esa manera nosotros tenemos el equivalente a la fuerza de fricción. Ya que lo tenemos, pues lo que nos están pidiendo es el coeficiente de fricción, su valor. Entonces lo despejamos. Nos queda de esta forma el despeje. Y les decía, debemos considerar que nuestra aceleración es negativa porque de esa forma o con ese signo nos sale al momento de obtenerla. ¿Eso qué quiere decir? Que como lo vemos acá, la aceleración está, en este caso, en sentido contrario. Se está generando una desaceleración. Por eso está en sentido contrario al movimiento que se trae. Y por esa razón se termina deteniendo el objeto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa. De esa forma la indicamos. Despejamos. Nosotros consideramos que la fuerza de fricción es negativa porque se dirige a la izquierda, también en sentido contrario a la forma en la que se está moviendo el objeto. ¿Ok? Entonces, finalmente asumimos el valor de la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Planteamos las fuerzas que están actuando en Y, que son N y W. En este caso despejamos N, que es la normal. Nos interesa conocer el valor de N para poder despejarlo en la fórmula para el coeficiente de fricción. Lo sustituimos. Ya que lo tenemos, ponemos el equivalente al peso, que es igual a la masa por la gravedad. Generando estos valores, nosotros podemos quitar la masa y podemos dejar solamente la aceleración que tenemos dividida entre la gravedad. Obviamente también respetando los signos, en este caso, este signo es por el despeje que se hizo. No es propio de la gravedad. Ahora, al realizar la operación, nosotros vamos a tener que el coeficiente de fricción que nos están pidiendo es de 0.0755. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la situación. No sé si tengan dudas, si les falte copiar algo, comenten por favor para que consideremos pasar al siguiente ejercicio. Ya. ¿Ya quedó? Ya. Ok, perfecto. Ya quedó, gracias. Muy bien. ¿Alguien falta de copiar o alguien falta en expresar alguna duda?
Ahí me falta lo primero. Ok, ¿Podría muy bien. subir, por favor? Brandon, ¿me regreso? ¿Me Sí, por dices? favor. ¿Sería hasta ahí? Es exactamente lo primerito. Sí, ya está bien, gracias. Ok, muy bien. Si les falta algo de más abajo, igual me comentan para poder movernos a esa parte. ¿No? ¿Ya lo tienen todo? Ok, Sí, ya quedó. muy bien, vamos a considerar que eso ya está. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a borrar todo esto. Bueno, esto se va a borrar ahorita que regresemos al PDF. Entonces, sucede lo siguiente. Ahora, vamos a tener un plano inclinado. La situación en un plano inclinado nos va a cambiar un poco la perspectiva. Y vamos a tener que ajustar en ese sentido. Primero nos dice, un paquete de 20 kilogramos se encuentra en reposo sobre un plano, inclinado, cuando se le aplica una fuerza P. Determine la magnitud de P si se requieren 10 segundos para que el paquete recorra 5 metros hacia arriba por el plano inclinado. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre el paquete y el plano inclinado son de 0.3, son iguales a 0.3. ¿Ok? Entonces, nos están dando estos datos y son los que vamos a considerar para poder darle solución a nuestro problema. Ahora, obviamente lo primero que tenemos que hacer es generar nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a hacer los ajustes requeridos para poder también considerar la parte primero cinemática y luego la parte dinámica. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar esto, lo vamos a trabajar en el editor de ecuaciones. Primero vamos a hacer nuestro diagrama. Inicialmente, el paquete está en un plano inclinado. Vamos a cambiar el color de la línea de la pendiente. Vamos a tener el objeto y como nos lo mencionan, va a recorrer 5 metros. Primero esa va a ser la situación. Vamos a tener aquí un recorrido equivalente a 5 metros.
en 10 segundos. Y nos dicen que inicialmente parte del reposo. Entonces, su velocidad inicial es igual a 0. Desconocemos la velocidad final. Y también desconocemos la aceleración. Si ustedes recuerdan, aquí una parte fundamental es precisamente esa aceleración. ¿Ok? Y bueno, a fin de cuentas, nos piden determinar la magnitud de P. Primero vamos a tener el análisis cinemático. Vamos a tener este recorrido. ¿Ok? Entonces, podemos empezar a partir de lo que es la ecuación de bueno, obviamente nuestro tipo de movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a tener un tiempo, vamos a tener una distancia. Conocemos la velocidad inicial, pero no conocemos la velocidad final. Entonces, como lo comentábamos, aquí lo que nos interesa es la aceleración. Entonces, vamos a trabajar. Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si nosotros trabajamos aquí, desconocemos la aceleración y desconocemos la velocidad final. Podremos hacer un despeje, pero también tenemos la posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos la relación entre X y X0. X menos X0 nos van a dar 5 metros. Conocemos la velocidad inicial que es 0 y conocemos el tiempo. En esta segunda fórmula, nuestra única incógnita es la aceleración, es lo que nosotros estamos buscando. Entonces vamos a plantearlo a partir de aquí. Si tenemos que X menos X0 es igual a todo esto, nosotros podemos sustituir. Tenemos que la diferencia de posiciones es igual a 5 metros. Luego, como la velocidad inicial es 0, entonces este término se vuelve 0. Nos quedamos solamente con esto. Vamos a indicar que esto es 0. ¿Ok? Ahora, aquí nosotros conocemos el tiempo. El tiempo, como ya lo vimos, son 10 segundos. Entonces, para poder determinar la aceleración, nosotros vamos a despejar esto. La aceleración va a ser igual. El 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces nos va a quedar 5 por 2. Entre el 10 al cuadrado está multiplicando, pasaría dividiendo. 10 al cuadrado son 100. Entonces, aquí vamos a tener el equivalente a que la aceleración es igual a 10 entre 100. ¿Cuál es el resultado?
0.1. Así es, entonces nuestra aceleración es de 0.1 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? En esta parte nosotros ya tenemos el resultado de lo que es nuestra parte cinemática. Ahora vamos a pasar a la parte dinámica para poder determinar el valor de P. Ahora vamos a analizar las fuerzas. Vamos a generar otro diagrama donde vamos a analizar precisamente el bloque con las fuerzas que lo están, que están trabajando en él. Entonces vamos a tener nuestro paquete se presenta de esta manera. Vamos a tener que con respecto al plano, al eje horizontal, tenemos 20 grados. Y luego tenemos aplicada la fuerza P. Esa fuerza P, perdón, va a estar aplicada de esta manera, de forma que con respecto a la horizontal va a tener un ángulo de 30 grados, según lo que nos muestra nuestro diagrama. ¿Ok? Ahora, de manera básica, como nosotros lo hemos visto, vamos a tener la acción del peso. El peso se va a presentar de esta forma, siempre vertical hacia abajo. Y la fuerza normal. La fuerza normal también, como siempre debe presentarse, es perpendicular a la superficie. Y finalmente, la fuerza de fricción. En este caso, como se trata de un movimiento que ya se está realizando, nuestra fuerza de fricción va a ser fricción cinética. No nos habla del proceso en el que termina empezando a moverse, sino nos habla de que se está moviendo ya. ¿Ok? Sí parte del reposo y todo, pero se empieza a mover prácticamente ya hasta alcanzar los 5 metros de distancia. Entonces, estas van a ser las fuerzas que van a estar implicadas. Aquí nuestro problema es que la única fuerza que está alineada a los ejes es el peso. Y entonces vamos a tener el problema con respecto a esa situación. La forma de solucionarlo es considerar que nuestros ejes están alineados al plano. Considerar que Y es perpendicular al plano y que X es paralelo al plano o alineado a ese plano. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo vamos a considerar. Vamos a terminarlo, vamos a continuar en la